Señores, bienvenidos una vez más a su programa Agentes del Cambio, donde compartiremos con ustedes informaciones, noticias en materia nacional e internacional sobre cultura, política y todos los acontecimientos actuales. Con ustedes sus anfitriones Juan José Mariñez y Miriam Batista. Hola Juan José. Hola Miriam. Un placer saludarte y saludar por supuesto a nuestra audiencia que está ahí en contacto con nosotros cada semana. Hoy con nuestras secciones acostumbradas, actualidad en el cambio, hacedores del cambio y contexto internacional. Y sobre todo en contexto internacional, señores, el mundo está agitado. El mundo está agitado y nosotros estamos aquí para compartirle a ustedes esas noticias. Así que bienvenidos a su programa. Gracias por continuar con nosotros y aquí estamos con nuestro segmento Actualidad en el Cambio y amigos, amigas, todavía estamos hoy llenos de júbilo por esa maravillosa carrera que tuvo nuestra Marilady Paulino en los Juegos Olímpicos 2024 que se están celebrando en París. Señores, nuestra Gacela ha corrido como que eso es cualquier cosa. En la primera y la segunda carrera realmente ha lucido muy dominante. Qué bueno que esa preparación y ese gran esfuerzo que ella ha estado realizando durante tanto tiempo esté ya cosechando. Y estamos listos esperando la última carrera este fin de semana. Así que toda nuestra buena vibra para Marilady Paulino y también, por supuesto, para nuestros boxeadores, porque República Dominicana ha caído ya en las semifinales para el boxeo. Las medallas de bronce obtenidas por Junior Alcántara y Cristian Pinales en estos Juegos Olímpicos marcan un gran logro para el boxeo dominicano, siendo las primeras desde el oro de Félix Díaz en Beijing 2008 y la cuarta en la historia del país en esta disciplina, junto a la de Pedro Julio Nolasco en Los Ángeles en 1984, hace tiempo ya de eso. Además, con estos logros, la República Dominicana extiende su racha a 6 Juegos Olímpicos consecutivos con al menos una medalla. Hasta ahora, Alcántara y Pinales han sido la mejor representación de la delegación dominicana de 57 atletas, unido por supuesto al desempeño maravilloso de nuestra Marilady Paulino. Y en otro plano, y tomando todos estos comentarios que se han suscitado en la semana con la presentación o el encuentro con la prensa que hace nuestro presidente Luis Abinader cada semana y todos estos cambios que está proponiendo para la reforma constitucional, tenemos que el presidente está proponiendo que se reduzca de 190 a 137 los diputados. En este sentido, presentó su propuesta de reforma constitucional, la cual será enviada al Congreso el 16 de agosto, iniciando su segundo mandato. Esta reforma busca reducir el número de diputados, como antes mencionamos, de 190 a 137, cambiar el método de designación del Procurador General para que sea seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura en lugar de que sea una responsabilidad del Poder Ejecutivo, y de esta forma blindar la democracia dominicana al impedir futuras modificaciones a las reglas de elección presidencial. Además, establece que ningún funcionario electo pueda beneficiarse de una reforma constitucional durante su mandato en lo que respecta a postulación, elección y permanencia en el cargo. El presidente también habló sobre la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, señalando que ha experimentado una notable transformación. Actualmente, el nuevo edificio de Secanot opera con 7 quirófanos, realizando cirugías de columna vertebral y oftalmológicas. Y se han completado, señores, 75 estudios para imágenes oftalmológicas. Además, se ha avanzado en el nombramiento del personal para este hospital materno infantil y en la finalización del hospital clínico quirúrgico. El compromiso del gobierno, liderado por el ministro de la Vivienda y Edificaciones,
Carlos Bonilla, este es el ministerio que tiene a su cargo el desarrollo de todas las estructuras hospitalarias, escolares y demás, ha revitalizado el proyecto. La ciudad sanitaria ahora funciona a plena capacidad en áreas cruciales y se han programado operativos quirúrgicos para atender la alta demanda de neurocirugías y oftalmología. Este avance refleja un cambio muy importante en la gestión y operación del complejo hospitalario, con planes para iniciar cirugía robótica próximamente. Maravilloso, qué bueno que nuestra medicina experimenta todo ese avance, avances por supuesto que van a beneficiar a nuestras familias dominicanas y a las personas que residen en todos los puntos de nuestro país, porque estamos hablando de la ciudad sanitaria, pero es indiscutible el importante avance que hemos tenido en toda la estructura hospitalaria a nivel nacional. El presidente Luis Abinader también ha dicho que a partir de 2032 se pretende aplicar la unificación de las elecciones. Y este es un tema, señores, que ha traído muchísimas polémicas en diferentes sentidos. Con esta acción se implementaría la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales en la República Dominicana. Esta propuesta forma parte de su plan de modificación constitucional que hemos estado conversando desde hace ya un rato y busca reducir los gastos asociados a los comicios. Sin embargo, y aquí es donde ha venido tanta polémica, hay un tema y es que se ha hablado de que esto de unificar podría limitar el crecimiento de los liderazgos regionales, de los liderazgos municipales y otros asuntos más que se han estado esgrimiendo durante esta semana. Así que estamos a la espera y pendientes de ver qué va a suceder, no solo con este tema, sino con todo lo que se están planteando. La propuesta de colocar un candado para dificultar cambios a la Constitución en la elección presidencial busca evitar futuras modificaciones a las reglas de elección presidencial y fortalecer la estabilidad del gobierno. En su presentación durante la semanal, el presidente Abinader explicó que se modificaría el artículo 268 de la Constitución para establecer que ni la forma de gobierno ni las reglas de elección presidencial podrían ser alteradas. Además, se introduciría un nuevo artículo, el 278, que impedirá que los funcionarios de elección popular se beneficien de reformas constitucionales durante su mandato. Ha propuesto también, dentro de estas reformas que se pretenden promulgar, que cambiaría la forma en que se designa el Procurador General de la República. Según el anteproyecto, el Consejo Nacional de la Magistratura, en lugar del presidente, sería el encargado de nombrar al procurador a propuesta del jefe del Estado. Además, se establecen nuevos requisitos para el cargo, como la prohibición de haber ocupado cargos políticos o realizado proselitismo en los últimos 5 años. La reforma también plantea que el procurador sea inamovible durante cada periodo presidencial y excluye al Ministerio Público de la formulación de políticas de prevención de criminalidad, reservando esta función al Poder Ejecutivo. Bueno, como hemos podido ir escuchando, han sido muchos los comentarios que se han suscitado en torno a estas propuestas, pero sabemos que nuestro presidente Luis Abinader trabaja en esto, impulsado por el mayor deseo, señores, de que nuestro futuro esté más organizado en este sentido y que sobre todo lo que tiene que ver con la reelección presidencial quede regulado, quede blindado, que no aparezca nadie mañana queriendo hacer 3 periodos consecutivos, señores, porque la democracia es mucho más efectiva cuando los gobiernos pueden tener alternabilidad y cuando los ciudadanos, por supuesto, estamos en la libertad y en el empoderamiento para hacer nuestra elección sin que ciertas jugarretas o ciertas estrategias a las que pueda recurrirse alarguen la permanencia de un gobernante en la dirección del Estado dominicano. Terminamos de esta forma nuestro segmento Actualidad en el Cambio, pausamos y en breve volvemos con ustedes.
Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. De vuelta con ustedes ahora en nuestro segmento Hacedores del Cambio, donde tenemos la oportunidad de conversar con líderes y con personas que con su trabajo están haciendo aportes de muchísima importancia y de trascendencia para nuestro país. Y hoy es un gran placer poder darle la bienvenida y recibir en este espacio al viceministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Luis Madera. Bienvenido, ¿cómo está usted, viceministro? Muchas gracias, Miriam, por la oportunidad de venir a compartir buenas noticias con nuestro público. Muchas gracias. ¿Cómo se siente cómodo? Como que le diga viceministro, le digo Luis, señor Madera. Luis, perfecto, claro, sí. Me encanta, qué bueno. Y a propósito, vamos a comentarle un poquito sobre Luis para que ustedes sepan quién es y cuál ha sido su trayectoria. Luis Madera es licenciado en Administración de Empresas con maestría en Economía aplicada a Políticas Públicas y Desarrollo y especialidades en Análisis Estadísticos y Análisis Demográfico. Ha sido director de Estadísticas Económicas de la Oficina Nacional de Estadística y actualmente se desempeña como viceministro de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Y de inmediato iniciamos este diálogo y sería interesante que antes que todo conversáramos un poquito sobre la economía en general de la República Dominicana. Luis, ¿cómo estaba nuestra economía al inicio de esta gestión del presidente Luis Abinader y cómo tú la visualizas en este momento? Mira, para nadie es un secreto, ¿verdad?, que llegamos al gobierno en uno de los momentos mundialmente más difíciles, con una crisis provocada por una pandemia y que luego fue exacerbada por los conflictos bélicos, ¿verdad?, en Medio Oriente y en Europa Oriental. Y digamos que llegamos con la necesidad de, habiendo traído un programa de gobierno, pues tratar de cambiar para poder apostar por la recuperación. Y creo que ahí hubo el mérito principal de nuestro gobierno, tomar esa economía muy tambaleante, con muchos problemas en ese momento por la pandemia, y poder sacarla a flote. Y eso se ve, creo que la clave principal ha sido pues la imagen de estabilidad social y política que hemos mantenido como país y que nos ha diferenciado entre los países de la región. Y esa sensación de estabilidad hace entonces que los capitales, la inversión extranjera directa sobre todo, entonces comience a fluir cada vez más en República Dominicana. Durante 2022 y 2023 rompimos récords nacionales en cuanto a inversión extranjera directa, 4.200, 4.300 y pico de millones de dólares por año de inversión extranjera directa. Esa inversión extranjera directa se manifiesta sobre todas las cosas por, digamos, tener una presencia récord también de empresas de zonas francas, donde pasamos de 800 empresas de zonas francas con unas inversiones millonarias en zonas francas, y por otro lado con la llegada de turistas, que llegamos a los 10 millones de turistas en el año 2023. Esa llegada de turistas que desarrolla y amplía más el tema del turismo y la economía alrededor del turismo, además de las zonas francas, sobre todo industriales, entonces nos lleva a tener unos niveles de empleo pues también sumamente altos, un desempleo que
no pasa del 4.5%, niveles históricamente también de los mejores de nuestra historia, y ese nivel de desempleo tan bajo se manifiesta sobre todo en los jóvenes, donde cuando llegamos en la pandemia recibimos una economía con un alto nivel de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban por el mismo tema de la pandemia, y eso ha disminuido bastante hasta llegar a números de alrededor de 21% en el año 2023 de esos jóvenes que no estudian ni trabajan, y eso se refleja entonces finalmente en los datos de pobreza, donde hemos disminuido considerablemente los datos de pobreza desde el 2019 y desde la pandemia hacia acá, llegando a niveles ya también históricamente bajos, de cercano al 18.8% de personas en pobreza total y de cerca de 3 puntos y pico por ciento de pobreza extrema. Es decir, que la economía va caminando, va funcionando, y cuando tú mezclas lo económico con la parte social de las personas, pues se nota tanto en el desempleo como en el desempleo juvenil y en la pobreza, pues los impactos que hemos tenido desde la economía, impulsada principalmente por esa inversión extranjera directa que se refleja tanto en la parte turística como de zonas francas, así como inversiones en el sector eléctrico, y que viene de la mano de un país que la gente ve por su lucha contra la corrupción y su lucha, ¿verdad?, por tener independencia de la justicia, un país entonces que presenta un escenario de estabilidad que atrae entonces esos capitales. Precisamente hace un momento estábamos comentando al inicio del programa del importante incremento que ha habido en los números de las exportaciones y cómo el sector de zona franca ha sido determinante incluso en ese aumento. Qué bueno, maravilloso tener esas informaciones, y viniendo de usted, que es una autoridad en ese sentido por el ministerio para el cual está rindiendo servicios. Recientemente se ha hablado en nuestro país, o el presidente Luis Abinader, siempre en esa visión progresista hacia nuestro país, nos ha lanzado un reto, y digo que nos ha lanzado porque es una situación en la cual todos de una u otra forma vamos a vernos involucrados y tendremos algún tipo de participación. Y es que se ha hablado ya de un plan estratégico denominado Meta RD 2036, ¿verdad que sí? Así es. Correcto. Entonces, ¿de qué se trata Meta RD 2036? Mira, eso es una aspiración que viene desde el programa de gobierno que construimos, ¿verdad?, para las elecciones recién pasadas, donde nuestro presidente fue reelecto. Y en ese programa de gobierno habían unas apuestas audaces, sobre todo en términos de crecimiento económico. Entonces, la gran apuesta es pensando en un gobierno que piensa no solamente en su gestión de gobierno actual, sino que piensa en el mediano y en largo plazo, como se piensa en el desarrollo. Se plantea la meta de hacer que a 2036 la República Dominicana pueda ser un país plenamente desarrollado. Un país plenamente desarrollado, que sea un país de ingresos altos y al mismo tiempo que tenga indicadores sociales y económicos y ambientales al nivel de un país de ingresos altos. Entonces, Meta RD 2036 es básicamente la meta de que al año 2030, de ponernos en la senda durante estos 4 años que comienzan ahora, de una senda de una República Dominicana que pueda al 2036 duplicar su Producto Interno Bruto per cápita. ¿Qué significa duplicar nuestro Producto Interno Bruto per cápita? Pues ponernos a un nivel de ingresos de un país de ingresos altos. Actualmente República Dominicana, con alrededor de $11.300 por persona por año, está en los niveles de un país de ingresos medios altos en términos de esa clasificación que hace el Banco Mundial para todos los países que forman parte de Naciones Unidas. Y la idea es de que si mantenemos un crecimiento de aproximadamente un 6% anual hasta el 2036, llegaremos a tener más de $18.000 per cápita, que nos colocaría en el nivel de un país de ingresos altos. Entonces, un país de ingresos altos es un país que económicamente ya puede catalogarse como un país desarrollado. Pero lo más importante es que la meta no es desarrollarnos económicamente, es hacernos un país plenamente desarrollado. Es decir, no solamente parecer un país de ingresos altos, sino ser un país de ingresos altos, un país que tenga un nivel educativo a la altura de un país de ingresos altos, un país que pueda tener un sistema de salud y una esperanza de vida al nacer a esa altura también de un país de ingresos altos, que tenga una población que respeta, que cuide el medio ambiente a ese nivel también. Y por eso el gran reto no reside solamente en la parte económica, sino que también los servicios públicos que brindamos nuestras instituciones del Estado y que la población en general, sobre todo por los temas educativos,
pues pueda convertirse realmente en una población también culturalmente como un país de ingresos altos, y eso es lo que engloba, digamos, la meta RD 2036, pero que también engloba la propuesta de erradicar la pobreza extrema. No puede ser que un país que transite por los próximos 12 años en una senda de crecimiento de un 6% y lleguemos a ese nivel, también tengamos personas todavía viviendo en la indigencia. Entonces ahora mismo tenemos un 3 punto y pico de personas en la pobreza extrema, tenemos programas también pensados para esa erradicación, y la idea es poder entonces tú llegar por arriba, ¿verdad? Crecer lo suficiente, pero al mismo tiempo llevarte, que no se quede nadie atrás. Y si el país en promedio tiene $18,000 per cápita, que es lo que busca Meta RD 2036, que también entonces no podamos tener, que no nos demos el lujo de tener personas que no tengan lo suficiente también para comer. Entonces eso engloba la Meta RD 2036. Esa respuesta me trae inquietudes diversas, pero vamos por partes, ¿verdad? Primero, usted mencionó hace un rato el que estaríamos hablando de que anualmente nuestro Producto Interno Bruto debería crecer en un 6% cada año para poder llegar a duplicar, que es lo que se quiere, el Producto Interno Bruto que tenemos actualmente. Entonces, bueno, antes de decir eso, sabemos también que se ha creado una comisión recientemente, a principios de este mes incluso, el ministro Paveliza presentó esa información de que ya se había creado esa comisión que será la que estará estructurando ese gran plan para el logro de ese propósito. Sin embargo, la pregunta en este momento primero es, ¿cuáles serían esas acciones que, no obstante que ese plan no sea estructurado, pero sí se deben tener visos o líneas a grandes rasgos más o menos vistas? ¿Cuáles serían esas acciones que de manera principal estaríamos abocados a ejecutar como país para el cumplimiento de esa meta? Mira, hay que partir de la base de que República Dominicana en los últimos 50 años ha venido creciendo en promedio un 5%. Entonces, en términos reales es sumar un 1% más. Pero no solamente crecer un 1% más, sino tratar de ir cambiando la forma como voy creciendo. Nuestro país ha venido creciendo en los últimos, en estos años que yo menciono, a uno de los mayores niveles de América Latina. Sin embargo, los indicadores sociales de nuestra población no han mejorado a la altura que deberían mejorar con ese crecimiento económico. Entonces, el reto es, por un lado, crecer a un 6%, que es sumar un punto porcentual más de crecimiento anual, pero al mismo tiempo cambiar la forma de ese crecimiento, es decir, cambiar la matriz productiva, transformar la matriz productiva a una matriz que sea más inclusiva, que asegure más empleos para nuestros jóvenes, para nuestros hombres y nuestras mujeres, que asegure empleo de mayor calidad, de mayores ingresos, para que ese crecimiento económico pueda traducirse entonces en disminución de la pobreza de la gente, en tener más recursos para la salud, en tener más recursos para la educación, pero para lograr eso necesito mejorar mi sistema educativo para tener la gente, digamos, también a ese nivel. Entonces, es primero no solamente crecer, sino crecer mejor, crecer de una manera que yo pueda generar mayor bienestar en la gente a través de ese crecimiento. Entonces, por eso se crea la comisión, como tú mencionas, y la idea es que desde esa comisión se cree el plan y el conjunto de iniciativas que se van a realizar para poder alcanzar esta meta, que es una meta que tiene que contar con el apoyo evidentemente del sector privado y de toda la sociedad. Es decir, ahí Meta 2036, precisamente en eso estaba pensando, en cómo va a ser la interacción que se va a requerir de ambos sectores, sector privado, sector público, para el logro de ese objetivo. Mira, como tú mencionabas, se crea la comisión, que es la que se crea con el decreto de la meta, y que se crea hace un mes más o menos se crea esta comisión, que está integrada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, ya en el Consejo Nacional de Competitividad es un consejo que está tanto lo público como lo privado. Es un consejo que tiene parte pública, pero que también tiene, digamos, creo que 33 de los principales grupos empresariales del país. Y ya de por sí, entonces, tú entras en una comisión donde está el sector privado. Pero luego, entonces, se están creando unos comités de trabajo. Un comité de industria, un comité para comercio, un comité para agricultura y temas agropecuarios, un comité para innovación, distintos comités
que van a estar conformados a su vez por personas o instituciones del sector público como del sector privado. Y la idea es que en esas comisiones entonces pueda generarse el debate, guiado por una metodología por parte del equipo de gobierno, un debate para poder identificar cuáles son aquellos riesgos y al mismo tiempo aquellas oportunidades que tiene cada sector, de esos sectores que como Estado entendemos que queremos impulsar para crecer mejor, cuáles son sus principales retos y al mismo tiempo oportunidades que se tienen para poder aumentar su crecimiento. Es decir, qué trabas tenemos a nivel de marcos normativos, qué trabas o oportunidades tenemos a nivel del capital humano, del mercado laboral, qué trabas o temas tenemos que superar en términos de infraestructura física, en términos de servicios públicos, en términos de energía eléctrica, todos esos temas que podemos discutir para entonces construir junto al sector privado esas propuestas de políticas públicas y de políticas también privadas y de alianzas público-privadas que permitan entonces quitar las trabas o potenciar las oportunidades que se identifiquen para poder impulsar ese crecimiento. Que repito, tiene que ser un crecimiento alto, pero un mejor crecimiento. Sectores económicos que se puedan insertar mejor en cadenas globales de valor de la que estamos apostando. Tú has oído hablar que hemos hablado del nearshoring, hemos hablado de las cadenas de valor de los semiconductores, de la agroindustria, de una agricultura más tecnificada, una agricultura más productiva, un sector turístico que no solamente sea el sector turístico, sino que transformemos a territorios turísticos, es decir, que el turismo pueda reflejarse más en la calidad de vida de las comunidades que están alrededor de estos lugares de turismo, es decir, una matriz distinta que genere crecimiento, pero que ese crecimiento se convierta en mayor bienestar, y eso se va a lograr a través de esas comisiones. Ahí surgirán iniciativas desde el punto de vista de infraestructura física, cuando se necesite más infraestructura física, carreteras, puentes, plantas de transformación, pasteurizadoras, mataderos industriales, muelles secos, todo ese tipo de infraestructura que requieran los sectores, pero también surgirán iniciativas también del tipo de generación de capital humano, liceos de excelencias, liceos técnicos alineados a lo que requiere el sector privado, mayores becas asociadas a los sectores, tanto en técnico superior o en superior. También surgirán temas asociados a las propias leyes y al marco legal que rige a los negocios, todos los temas de compras públicas, es decir, van a surgir una serie de iniciativas pero que no son recetas únicas. Lo importante es que no hay una receta única, sino que vamos a ver caso a caso, vamos a elegir aquellos sectores que son los que el Estado entiende y la sociedad entiende que tiene que impulsar porque generan un crecimiento del que llamamos un buen crecimiento, y entonces ahí vamos a identificar dentro de todos estos elementos que potencian o que limitan su crecimiento, cuáles son esas iniciativas, esa lista concreta. El ministro Pavel y también el ministro Joel Santos han sido muy enfáticos cuando vamos a hablar con los gremios empresariales de lo que queremos es tener una lista concreta de 10, 15, 20 iniciativas, las más motorizadoras posibles, pero concretas, que las podamos ejecutar y darle seguimiento del sector público y privado para ver que se cumplan. Es decir, que es un plan robusto, que requiere es inclusivo, requiere el apoyo del sector privado y también del resto de la sociedad, y que requiere obviamente de una visión estratégica, que es la que nosotros como Estado, de la mano, digamos, de nuestro presidente Luis Abinader, estamos imprimiéndole a todo lo que estamos haciendo desde el Estado. Sumamente interesante, me parece, porque conjuntamente con esa matriz de esas necesidades que se van a ir identificando, va a venir también, por supuesto, me imagino, una revolución en cuanto a la educación superior. Así es. Porque probablemente ese trabajo que se va a estar realizando identifique que necesitamos más ingenieros agrónomos, por ejemplo, para una vuelta al campo, para un aumento de la productividad agrícola de manera principal de nuestro país, que constituye un rubro realmente muy relevante. Y como que ese reenfoque de necesidades de profesionales específicos puede ser muy interesante para incluso para el tema de que tan pronto salen de las universidades, sus estudios van a conseguir una plaza de empleo. Mira,
Imagínate, por ejemplo, que ahora, gracias a la ley de semiconductores de Estados Unidos, sale un impulso a la industria de los semiconductores. Los semiconductores son todos esos chips que usan los celulares. Entonces, en una sociedad donde vivimos, ¿verdad?, interconectados, pues entonces los semiconductores o los chips de los celulares, de las computadoras y demás, es una industria en crecimiento constante. Entonces, desde Estados Unidos hacen una apuesta para generar industria en ese sentido. Y entonces República Dominicana ve la oportunidad y con un trabajo bastante importante del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, entonces se lanza a por esa oportunidad. Entonces se crean los acuerdos necesarios y está avanzándose en eso. Entonces ahí se crea una oportunidad de mercado. Entonces eso debe venir a la Comisión de Meta 2036 y entonces poder llevar ese tema a la mesa que va a liderar, en este caso, el Ministerio de Industria y Comercio, sobre temas industriales y temas de comercio exterior, para identificar entonces qué requiere el país para poder insertarse en esa cadena. Y ahí te adelanto, ¿cuál es uno de los temas principales que tenemos? Lo que tú acabas de decir, capital humano necesario para esas industrias. Entonces, ¿qué van a salir de ideas de ahí? Bueno, que tengo que generar la formación, las becas, los liceos técnicos, los centros de LITRA y demás, que tienen que formar a esos jóvenes dominicanos y dominicanas para que puedan integrarse. Entonces, de ahí va a surgir esa tarea concreta, una cantidad X de becas de distintos niveles en tales herramientas de conocimiento para hacerse en 4 años, para poder garantizarle a esas empresas multinacionales que van a venir a instalarse al país para producir chips desde nuestro país, que consigan ese capital humano. Entonces, ese es un ejemplo palpable y concreto del tipo de discusiones y del tipo de soluciones que van a surgir. Tú mencionabas el tema de los ingenieros agrónomos. Tenemos la idea de poder pasar a una agricultura más tecnificada, pero la tecnificación tú tienes que tener personas capacitadas para poder asumirla. Entonces, si queremos integrarnos a cadenas de valor más sofisticadas en términos agroindustriales, entonces de ahí van a surgir iniciativas, por ejemplo, de temas de centros de empaque, de centros de conversión, de centros de industrialización, pero al mismo tiempo van a salir iniciativas también de mejorar las capacitaciones, tanto con becas como en liceos técnicos, de los estudiantes y de las jóvenes que necesiten estudiar temas asociados a tecnificación agrícola, a agroindustria, a manejo de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de iniciativas que van a surgir, que van a entrar por entonces a los planes estratégicos de las instituciones del Estado responsables, con su presupuesto asociado, entonces para poder durante 4 años darle seguimiento a su cumplimiento y al efecto que genere en el crecimiento económico y por vía de consecuencia en el empleo y en la pobreza disminuida de nuestra población. Bueno, qué interesante, Luis, ha sido esa conversación con usted, recibir de manera directa de una de las personas, de uno de los técnicos que está involucrado en el proyecto. Realmente es una forma de que nuestra audiencia pueda conocer de primera mano cómo ese maravilloso plan Meta RD 2036 va a impactar de manera muy positiva a toda nuestra sociedad, de manera principal a quienes más lo necesitan, a las zonas más vulnerables, las personas más vulnerables, juventud, con el tema de las formaciones, ya en temas específicos que le va a garantizar una ocupación, una empleabilidad y bueno, y todos esos aspectos que ya usted ha destacado previamente. Quisiéramos que más adelante, cuando ya el plan esté estructurado, que tengamos visos de cómo va a comenzar la implementación, que usted vuelva y se dé una vueltecita por aquí, que volvamos a conversar sobre esto para alinearnos y para que toda la población sepa realmente lo que nos corresponde, porque a cada uno le va a tocar poner su granito de arena. Así tiene que ser, porque una política pública como esta, todas las políticas públicas y esta en particular, si no podemos comunicarla a la gente, no va a generar el impacto necesario. Claro, entonces, el impacto, el entendimiento y la aceptación de la misma, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Luis, por haber sacado de tu tiempo, que sabemos que es muy ocupado para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, entonces despedimos este segmento, Hacedores del Cambio, hacemos una pausa y en breve continuamos con este programa Agentes del Cambio. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera
con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Bienvenidos a nuestro segmento Contexto Internacional. Como de costumbre, tenemos el gran placer de compartir este segmento con nuestro especialista en materia política, social y económica internacional, José Luis Morillo. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Juan José. Como siempre, contento de compartir con ustedes lo que pasa en el contexto internacional. José Luis, ¿qué tenemos? ¿Qué hay en esta semana? ¿Qué se ha producido internacionalmente? Han habido hay mucha tela que cortar en los acontecimientos internacionales. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos puedes informar? Así es. Juan José, mira, hay muchos temas interesantísimos, pero me gustaría empezar por uno que ha causado mucho revuelo en el orden internacional, que es la renuncia de la primera ministra de Bangladesh, Sheikha Hasina, que en este caso tuvo, después de unos 15 años de gobierno, que hay que decir, generó todo un proceso de desarrollo en este país, logrando, después de ser una de las economías más pobres de esa zona de Asia, convertirla en uno de los países competitivos en términos económicos, hasta el punto que ha logrado, si se quiere, compararse con la India en el crecimiento económico, pero lastimosamente la realidad de los países la determinan los pueblos. Y después de 15 años de gobierno revolucionando este país, una medida que tomó, que buscaba resguardar o proteger un 30% de los empleos públicos en la administración pública, produjo sobre todo en los jóvenes un estallido social, donde la mayoría de los jóvenes, los estudiantes de este país, se negaban a esta medida. Esto duró alrededor de unos 15 días de protestas que terminaron sacándola del poder. Lastimosamente, la situación, ella quiso remediarla a último minuto y esta situación la gente no la aceptó, no asumió las propuestas que ella estuvo haciendo, incluso de reducir el porcentaje a un 2%. Simplemente la gente lo que querían era que ella ya se retirara, que renunciara. Estamos hablando que duró 15 años en el gobierno y se fue al exilio, a la India, donde se encuentra en el día de hoy. En este momento hay un reposicionamiento, vamos a decir, en este país, en Bangladesh, tratando de crear un gobierno interino que pueda conducir a unas próximas elecciones. ¿Alguna posibilidad de que pueda volver ella al poder? Mira, por el momento se ve un poco difícil, porque el poder va desgastando las figuras de las personas, y sobre todo cuando tú tienes ya tantos años sin cambiar, quizás sin mover el gobierno, sin generar algún tipo de relevo generacional, esto va creando estas fisuras que al final de la jornada hacen que sea imposible que tú puedas volver. Pero, como uno dice, en política nada está escrito, no se sabe si después de unos años ella pueda volver a retomar, que la gente compare los próximos gobiernos con lo que han sido sus gestiones, que definitivamente han sido muy buenas gestiones desde el punto de vista administrativo, porque han logrado que este país pueda crecer a los niveles que se encuentra hoy, como una de las principales economías de toda Asia. Bueno, José Luis, y
Y de este lado del mundo, ¿qué nos traes? Sí, mira, hay una noticia muy también interesante que pudiéramos decir, y es el caso de en Estados Unidos. Hay 3 acontecimientos puntuales que pudiéramos citar. El primero es que definitivamente ya Kamala Harris se convirtió en la candidata oficial del Partido Demócrata, eso por un lado, y lo segundo es que al mismo tiempo ella decidió elegir a su compañero de fórmula, que en este caso es el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y es importante hacer un énfasis en esta elección. ¿Por qué hacer un énfasis en esta elección, Juan José? Porque ella trató de buscar una de las figuras del Partido Demócrata que estuviera más vinculado a los sectores progresistas. Y esto es muy importante porque todo el mundo sabe que Kamala Harris es una persona que dentro de los grupos progresistas, dentro del Partido Demócrata, no es la más progresista. De hecho, se le critica por ser muy conservadora. Entonces, ella tenía que buscar una figura que pudiera compensar eso, que ella se convirtiera lógicamente en la ala conservadora para arrastrar ese voto que divide con Donald Trump, que está más enfocado a la parte conservadora, pero había que tratar de arrastrar a una figura que pudiera aglutinar el voto progresista en Estados Unidos, sobre todo el voto de los jóvenes y de las mujeres, que son los 2 votos más duros y al cual apuestan la mayoría de los candidatos a arrastrar. Y en este caso, Tim Walz es una persona que tiene una historia de trabajo progresista con la comunidad LGBT, con las mujeres, con los grupos rurales, lo que lo hace el candidato más potable para acompañar a Kamala Harris con mira a enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Kamala Harris tuvo récord en recaudación de fondos para su campaña la semana pasada. Así es, más de 140 millones de dólares en unas cuantas horas. Y el otro aspecto importante que podemos extraer de Estados Unidos es que ellos acaban de aclarar que ellos no han reconocido el gobierno, que ellos no han reconocido que Edmundo González es el ganador de la contienda en Venezuela, pero sí reiteran la importancia de que Maduro entre en un proceso de negociación que permita que haya un proceso de transición para lograr corregir lo que han sido las irregularidades, que ellos llaman irregularidades de este proceso electoral. E incluso han citado y han invitado a que tanto Colombia, México y Brasil puedan ser los interlocutores que ayuden a esas negociaciones con mira a ese proceso de transición que se debe de dar en Venezuela, de acuerdo a lo que plantean los Estados Unidos. Mira qué bien. Y José Luis, cuéntanos de Haití, de las últimas noticias que hemos recibido con relación a las bandas cerca de la frontera, a las medidas que se están tomando. ¿Qué noticias nos tienes sobre eso? Mira, esta parte es muy importante, Juan José, y sobre todo porque en esta ocasión no es el gobierno dominicano que está haciendo una crítica sobre la inseguridad que genera Haití, sino es el propio gobierno haitiano que acaba de denunciar que las bandas haitianas se están aproximando a las fronteras dominicanas. De hecho, hay unos videos colgados en las redes sociales donde estas bandas están mofándose de ese llamado que hace el primer ministro haitiano y transitando libremente en las zonas fronterizas con República Dominicana. Esto definitivamente que genera una preocupación para nosotros como República Dominicana, porque con todas las situaciones que sabemos que se dan con frecuencia en la frontera, nos va a llevar a tener que incrementar los niveles de seguridad y los soldados que tenemos apostados en esta zona, porque sabemos el riesgo que implican estas bandas para la población dominicana en la frontera, pero sobre todo para la seguridad de los propios mercados internacionales que se dan en esta zona, que estas bandas podrían poner en riesgo todos estos procesos de comercializaciones naturales que se dan. Además, podrían también generar situaciones internacionales que pongan en riesgo la imagen de República Dominicana. Y esto definitivamente que entiendo que en las próximas horas se va a comenzar a expresar los cuerpos de seguridad del país diciendo cuáles serían las medidas que se van a tomar para impedir cualquier situación de tránsito de estas bandas hacia el territorio dominicano. Bueno José Luis, ¿qué más nos traes?
No, creo que por el día de hoy, tendríamos el cierre de ese contexto internacional. Hay muchas informaciones más que pudiéramos quizás tocar, Juan José, pero entiendo que estas son las más importantes que nos permiten a nosotros conocer cómo anda el mundo a través de Agentes del Cambio. Siempre nos dejas con ese deseo de seguir país por país conociendo la situación actual. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Hasta aquí nuestro segmento de Contexto Internacional. Señores, y hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Para nosotros siempre es un placer compartir con ustedes todo el material que con mucho amor le vamos creando. Y todo aquel que estamos preparando, venimos con invitados sumamente interesantes para las próximas semanas, especialistas en temas que estamos seguros que van a ser de su mayor interés. Queremos recordarles, por favor, que nos sigan en nuestras redes, Agentes del Cambio RD, y en YouTube, pulsen la campanita para que reciban la notificación y nuestro contenido esté a su disposición al momento de cargarse en nuestra cuenta. Nos despedimos de ustedes desde los estudios de Voz Media Network. Ha sido un gran placer, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.